¿Qué es la oración? El esfuerzo que yo hago, la energía que yo pongo para conocer a Dios. Lo dijo Jesús también. ¿Recuerdan que la gente, la multitud, lo persiguió al otro lado para que le diera otra vez más pan y pez? Ay, como nos gusta a los colombianos, dice por ahí, ¿verdad? ¿Cómo? Gratiniano. Ay, fueron. ¿Y cómo le encanta esta parábola a la gente, verdad? Jesús le daba de comer a las multitudes. ¿Sabe que solo dice 2 veces aparece en la Biblia que Jesús lo hizo? 2 veces solo aparece. O sea, Jesús no vivió dándole de comer pan, ni mercado, ni alimentos a la gente. Eso no es una realidad. No está en el texto bíblico. 2 veces le dio de comer a las multitudes. Y una razón especial por la cual le dio de comer es porque los discípulos le dijeron: Señor, llevan todo el día escuchándote predicar. La gente llevaba comida, ¿sabe? Dice, y los discípulos dijeron: Señor, están que desfallecen. Y no hay dónde comprar. ¿Por qué? Porque estaban en lugares desérticos, lejos de los pueblos. No había dónde comprar. Entonces Jesús tomó la lonchera de un niño. O sea que ese muchacho sí llevó lonchera. Él iba preparado, ¿cierto? Pero esto fue lo que Jesús les dijo: trabajen. Mire, el esfuerzo que ellos hicieron, ¿para qué? Para ir a buscar pan y pez. Y cuando hicieron todo ese esfuerzo a darle la vuelta al lago, pensando solo en ¿qué? Comida. Lo que la gente hace por comida. Lo que la gente hace por plata. La gente no se queja y tiene que caminar 3 kilómetros, mientras sea por comida. Pero la gente dice, si corre en la iglesia 1 kilómetro allá, dice: ay, ya me queda muy lejos. Voy a buscar una más cerca. Porque la gente tiene una mentalidad de esforzarse por lo material, pero no por lo espiritual. ¿Alguien quiere disfrutar de los recursos y riquezas que Dios tiene? Diga conmigo: me voy a esforzar en trabajar, no por la comida que perece, sino la comida que vida eterna permanece. Jesús dijo en Juan capítulo 8, trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece. Extraordinario. Mire, esforcémonos en conocerlo, porque Él responderá. O sea que la gente que tiene fe que Dios responde, se esfuerza en conocerlo, se esfuerza en orar, se esfuerza en buscarlo. El que no tiene fe, que no cree que Dios va a responder, se va a trabajar duro, se esfuerza en las cosas materiales. ¿Alguien está recibiendo aquí algo? Muy bien. Persistamos. Dile que está a tu lado: persistamos, esforcémonos. Marcos capítulo 4, versículo 23. La clave de la oración, por supuesto, es que seamos perseverantes y persistentes en orar con fe. Marcos capítulo 4. Y quiero enseñarle aquí un principio importante en Marcos capítulo 4. Capítulo 11. Equivoqué con el capítulo. Capítulo 11, versículo 23. Bueno, y el que tiene oídos para oír, que oiga. Le digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Cuando oramos, debemos creer que sucederá. El problema es orar, salir y seguir con temor, seguir con miedo, seguir preocupado, seguir afanado. Cuando tú oras, tienes que confiar que algo va a suceder, que Dios va a obrar en tu corazón, que Dios te va a guiar, sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Debes creer, debes confiar. Versículo 24, ojo con esto. Pero les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa, y si creen que lo han recibido. Mire, una cosa es que suceda y otra cosa es que lo recibas. Entonces, lo primero es que creas que lo recibiste. Lo segundo es que suceda, que se haga realidad. Pero no se va a hacer realidad si no crees que lo recibiste. Entonces, cuando una persona recibe algo, ¿qué dice? Gracias. Entonces, ¿cuántas veces tienes que pedir? ¿Y qué debes hacer después de que pediste? Y cada vez que te acuerdas de tu necesidad, ¿qué debes decir? Gracias, Señor. Tú estás obrando.
Gracias, Señor, por tú responderme. Gracias, Señor, porque tú me has dado, yo recibo de ti. Y cuando tú persistes, por eso la Biblia dice, con acción de gracias. Nosotros vigilamos, velamos, perseveramos en la oración con acción de gracias. O sea que la gratitud es lo que te puede estar faltando en tus oraciones. Sea agradecido con lo que tienes. Sea agradecido con lo que Dios ha hecho. Sea agradecido con lo que has recibido de parte de Dios. Porque Dios ya te dio todas sus riquezas de gloria. Ya tiene los recursos. Entonces, en vez de quejarte, la queja daña los resultados de la oración. Criticar daña los resultados de la oración. Crean, ¿cierto?, que lo han recibido y será suyo. Pero el versículo 25 dice, y cuando estén orando, primero, ¿qué viene antes de pedir, orar y pedirle a Dios? Perdonar. ¿Cuál fue el principio que enseñó Jesús? Dice, perdono, así como he sido perdonado. ¿Cuántos saben que hemos sido perdonados en Cristo Jesús? Tú no puedes orar con tu corazón lleno de amargura. Porque la amargura te va a impedir ver la bondad. Tú no puedes orar con el corazón lleno de ira, de rabia contra otra persona. En la ira del hombre no obra la justicia. Y recuerden cuál es la oración que puede mucho. La oración del justo. Y Él es fiel y justo para perdonarnos. Y si Él es fiel y justo para perdonarnos, es injusto que tú no perdones. Es injusto que tú tengas rabia contra otros. Porque justificados por la fe tenemos paz para con Dios. O sea que Dios no tiene rabia. Dios no tiene ira. Es el año agradable del Señor. Dios se complace en bendecirte a pesar de que tú sigas fallando. Por la justicia y la obediencia de Cristo. Entonces la mejor manera de orar es con una vida de caminar en amor. Con una vida de perdón. Y hay gente que no recibe porque no perdona. Y el perdón es un bloqueo en su interior que le impide ver la bondad, la gracia de Dios. No va a poder recibir respuesta. Y recuerden que la fe obra por el amor. Efesios 6:18, rápidamente. Oren en todo momento. ¿Oren cómo? En todo momento. O sea que tú no puedes decir que no tienes tiempo para orar. Porque si la Biblia te está diciendo ores en todo momento, o sea que Dios asume que tú tienes todo el tiempo para orar. O sea que orar no es meterse en un cuarto secreto. Tenemos que sacarnos. Mire, niéguese a andar hablando del secreto. Hemos hecho una doctrina cuando no existe esa doctrina en la Biblia. La doctrina del secreto. Solo cogimos un versículo de la Biblia de Jesús que se lo responde a los fariseos hipócritas que oraban en público para ser vistos y dice, no oren para ser vistos, oren a su Padre que ve en lo secreto. Y ahí hicieron toda una doctrina de un solo versículo diciendo que hay que orar en lo secreto. Eso no existe en la Biblia, ¿sabe? Todos los discípulos oraban en público. Y todas las oraciones de la iglesia eran oraciones públicas. Todas las oraciones que están en la Biblia son oraciones congregacionales. Pero si oras en todo tiempo, orarás cuando estés con gente y orarás cuando estás solo. Oras en todo momento. ¿Y qué es lo que tu Padre ve que no ven los demás? Lo que está en tu corazón. Dios sabe si lo que estás orando es sincero. Y si solo oras en público, pues probablemente tú solo oras para ser visto. Pero si tú oras en todo tiempo, entonces no importa si estás rodeado de gente o estás solo en tu habitación o solo en tu baño, tú sabes que Dios te ve en lo secreto. Oras para Dios, no para la gente. Ahora, si yo me paro aquí y oro en público, no significa que soy hipócrita. Oro en público porque tú tienes que oír lo que yo oro. Jesús oró en público y ¿sabe qué dijo? Padre, gracias por haberme oído. No lo digo porque yo dudara que tú me oyes, sino para que ellos sepan. O sea que Jesús oraba en público también. Y lo hizo intencionalmente para bendecir a los que lo oían. El problema es la motivación. La motivación, ¿ok? Orar para ser visto, ese es el problema. Pero sáquese de la cabeza que si no tiene una hora para meterse en un cuarto y si no tiene un cuarto secreto, hay jóvenes que me dicen, pastor, para mí es difícil la vida de oración. Le digo, ¿por qué? Dice, porque yo no tengo un cuarto solo. Tiene un problema en la cabeza porque se le metió que si no está sola no puede orar.
Sáquese esa idea. En todo lugar y en todo momento tú puedes orar y hablar con Dios. En todo tiempo. Es más, ese es el problema. La gente se va de vacaciones y ya no ora. Vacaciones espirituales. Tú estás en la playa y tienes que orar. Tú estás en la piscina y tienes corazón para orar. ¿Aló? Por eso la gente va a vacaciones, le pasan cosas malas porque pierden su conexión espiritual. Tú y yo estamos llamados a orar en todo tiempo. Mire, ahora, dice aquí, orando en el Espíritu. ¿Cómo debemos orar? Escriba claves ahí. Orando en todo tiempo, orando en el Espíritu y en toda ocasión. Porque hay gente que solo ora en solo ciertas ocasiones. ¿Cuáles son las ocasiones en las que la gente ora? Cuando tiene problemas. Y cuando usted se gana tremendo negocio, ¿no debería orar? ¿No es esa una ocasión para orar y darle gracias a Dios? ¿No es esa ocasión para venir a la iglesia a levantar las manos y a decir gracias, Señor? O dar gracias no es oración. Eso es oración. Alabanza es oración. Solo que le ponemos melodía, le ponemos música. Pero estamos orando. Alguien dijo que el que canta, el que alaba a Dios, ora 2 veces. Por eso dice ahí, manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Ahora, la versión amplificada, presta atención, dice así: oren en todo momento, en cada ocasión y en cada temporada. Cada ocasión y cada temporada. No puedes orar solo cuando estás en las malas. Es más, mucha gente cae continuamente en las malas porque no lleva una vida constante de oración. Mantente en oración. Oras en todo tiempo y en cada temporada. No, pastor, es que estoy en la universidad. Ok, entonces ya no es tiempo para orar. Ese es el problema. Por eso, el problema de los jóvenes que entran a la universidad y se van para el mundo es porque van a la universidad y ya no tienen tiempo para la Biblia, no tienen tiempo para orar. Entonces ya están débiles, el mundo los jala. Ya no pueden decir que no. Pero si tú estás orando en todo tiempo, yo aprendí a orar en todo tiempo. Yo iba al colegio y si el profesor no llegaba, oraba. Si había una clase libre, el profesor daba libertad, yo abría la Biblia y hablaba con Dios. Yo salía al recreo, al descanso, y me paraba en el pasillo y miraba a todos los chicos del colegio y yo hablaba con Dios. Aprendí a orar en todo tiempo. Y es el secreto de la vida cristiana, es que tú ores en todo momento, en todo tiempo, toda temporada, pero también que ores en el Espíritu. Y el Espíritu es el que te guía tus oraciones. Lea Romanos 8:28, ¿verdad? El Espíritu nos ayuda, 26 al 28, nos ayuda en nuestra debilidad, orar en el Espíritu. Aquí los viernes oramos en el Espíritu. Venga los viernes. Pero también dice con toda manera de oración. Ojo, no hay solo una manera de orar. Hay varias maneras de orar. El problema es que la gente solo conoce una manera de orar. ¿Cuál es la manera de orar que la gente conoce? Pedir. Pedir es solo una manera de orar. Hay varias maneras de orar. ¿Okay? Pedir es una. Interceder es otra. Clamar por otros es una manera de orar. ¿Okay? Dar gracias es una manera de orar. Oración de acción de gracias. Alabar a Dios es una manera de orar. Hacerlo a solas es una manera de orar. Ponerse de acuerdo con otro y orar de a dos es una manera de orar. Orar en unidad con la iglesia es otra manera de orar. Orar en lenguas, orar en el Espíritu es otra manera de orar. Orar en el entendimiento es otra manera de orar. Hay muchas maneras de orar. Tú necesitas aprender toda forma de oración. Pero sobre todo la oración te mantiene alerta. ¿Para qué es la oración? Mantente alerta. ¿Okay? Pero también clave es orar con persistencia. ¿Okay? Entonces dice aquí esta versión: para ese fin mantente alerta y observa con un propósito fuerte. Observa. En la oración tú tienes que tomar tiempo para observar, para atender espiritualmente, porque ahí vas a recibir orientación y dirección de Dios. Orar es la manera de saber si me meto en el negocio o no. Hay gente que simplemente saca la plata, la mete y luego la pierde. Y luego le dice: Señor, ¿por qué me pasó a mí? Esa es la respuesta: porque no estás atento, orando. En oración debes estar atento. La gente se casa y no está atento. ¿Por qué?
se lo pasan besándose en vez de estar orando. Si solo estás preocupado porque besa rico, no vas a darte cuenta que también grita rico. Y que también fastidia rico. Y luego vas a estar en problemas en el matrimonio. Entonces tienes que estar alerta en oración. La gente que está en oración desarrolla percepción espiritual. La habilidad de identificar y de reconocer las cosas a su alrededor. ¿Ok? Con perseverancia, intercediendo en nombre de todos los santos. Y le voy a pedir el favor del versículo 19. Orar también implica orar y dar gracias por los pastores. La mayoría de la gente solo quiere criticar al pastor por lo que predicó, pero nunca ora para que él predique bien. Ore para que su pastor predique bien y explique bien la palabra. ¿Ok? Efesios 3:12 dice que en Cristo tenemos libertad y acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Libertad y acceso. ¿Qué es lo que tenemos? Libertad y acceso. Tú tienes libertad para acercarte a Dios. Tú tienes acceso, ¿sí?, por la sangre de Cristo, por el precio que Él pagó, pero la manera de entrar allí, dice, es por medio de la fe. ¿Cómo es que entramos? Por medio de la fe en Él, en Él. Entonces mire el versículo 14. Por esta razón yo doblo mis rodillas. ¿Qué significa doblar mis rodillas? Que yo no oro para doblar la mano de Dios. La oración mueve la mano que mueve al mundo. No, usted no quiere torcerle la mano a Dios. Orar no es mover a Dios. Orar es rendirse para que Dios me mueva hacia su voluntad. El problema es que hay gente que ora para obligar a Dios a que Él haga lo que ellos quieren. Señor, dámela. Él no está obligado a darte, a hacer tu voluntad. No, tú no oras para que Él haga tu voluntad. Tú oras para que Él haga su voluntad. Entonces la gente dice, si se da es que es de Dios. No, dile, Señor, muéstrame si es tuyo. Y te pido que se haga solo tu voluntad. Yo quiero hacer tu voluntad. Entonces muéstrame lo que quieres para saber si lo hago o no. Porque sea que se le dé o no se le dé, usted tiene que saber si es la voluntad de Dios. Porque hay cosas malas que se le dan. O las cosas malas no se dan fácil. Ay, tengo unas ganas de ir a discoteca, pero ¿será la voluntad de Dios? Bueno, si se me da, voy. Y todas las amigas empiezan a escribirle, todos los amigos empiezan a llamarlo, oiga, nos vemos. Ay, es de Dios. Lo malo se da. El enemigo también trabaja para tentarlo y le facilita. O dígame que el que quiere salir de la droga, no empieza todo el mundo a buscarlo, a regalarle la droga. El que quiere salir de lo malo, inmediatamente aparecen los malos a que usted no salga de ahí. Entonces necesitas estar seguro de cuál es la voluntad de Dios. Y aunque haya obstáculos, aunque haya una montaña, tú vas a perseverar. Y aunque haya dificultad, no importa cuánto se resista, tú sabes que es la voluntad de Dios. Tú sabes que es lo que Dios te ha dicho. Así que vas a persistir hasta lograrlo. Porque sabes que es lo que Dios quiere. No te vas a detener. Pero la oración también debe ser unánime. ¿Cómo debe ser la oración? Unánime. Mire, Hechos capítulo 1, 14. Y estando juntos, les mandó, no se vayan de Jerusalén, esperen el cumplimiento de la promesa del Padre. Dile que está a tu lado. Tú y yo esperamos orando juntos. Entonces, ¿qué dice el versículo 14? Todos estos perseveraban unánimes en oración. ¿Cómo recibieron la promesa? Juntos, perseverando en oración. ¿Por qué? Porque cuando oras con otros, oras con gente que tiene mayor fuerza, ánimo que tú. ¿Cuántos de ustedes tal vez no tienen tanta fuerza y se debilitan para orar solos? Pero vienen a la iglesia, vienen un viernes, se unen a otras personas y reciben fuerzas para seguir adelante y seguir orando. Entonces, la oración, hay gente que dice, yo oro en mi casa.
¿Ok? ¿Y quién dijo que orar en la casa significa que el resto de la vida puedes orando solo? Porque la gente que ora sola puede oír voces incorrectas. Y lo que Dios te habla a ti, tú puedes corroborar a tu alrededor por tus pastores, por la palabra y por otros creyentes que estás en lo correcto. Hasta Pablo, que recibió revelaciones del tercer cielo, fue y se lo contó a Pedro. Para no correr en vano, dijo. Entonces hay gente que prefiere oír voces solo en la casa. Y terminan, la gente egoísta que quiere andar solo, terminan oyendo cosas incorrectas. Pero el que quiere hacer lo correcto sale a la luz. ¿Y dónde brilla la luz? La iglesia es luz. Voy a exponer lo que tengo aquí y ver si es correcto. Cuando no quiero saber si es correcto o no, me voy lejos para que no me digan que estoy equivocado. Como el hijo menor que se fue lejos para que el padre no lo corrigiera. ¿Ok? Entonces es importante que estemos unánimes en oración y perseverando en oración juntos. El capítulo 4, versículo 23 dice, levantaron unánimes la voz. Fíjese, siempre que tú lees las oraciones del libro de los Hechos, hubo oraciones en privado, como la oración de Pedro cuando estaba en la azotea, teniendo un tiempo de ayuno y de oración. Sí había oraciones en privado, pero la mayoría de las oraciones en la Biblia eran oraciones de conjunto. Orar en unidad es la oración más poderosa que tú y yo tenemos. Es orar en acuerdo, requiere humildad orar. Dice, habiendo oído aquello, alzaron unánimes la voz. El resultado de alzar unánimes la voz está en el versículo 30. El versículo 30 dice, mientras extiendes tu mano. ¿Qué sucede cuando tú y yo levantamos unánimes la voz? Dios extiende su mano. Ojo, no para que se haga mi voluntad, sino para que se hagan sanidades, señales, prodigios, mediante ¿qué? El nombre de tu santo Hijo Jesús. Versículo 31. Entonces, ¿qué sucedió allí? Todos estaban unánimes orando. Rápido, por favor. Cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados, tembló. Y todos fueron presencia. Y hablaban con denuedo, con libertad, con confianza, con poder, la palabra de Dios. Y la última forma de orar aquí es en su nombre. ¿Cómo debemos orar? ¿Qué significa en su nombre? Que Él tiene autoridad, que es a través de lo que Él hizo que yo oro al Padre, pero también que yo ocupo su lugar. Él ocupa mi lugar ante el Padre y yo ocupo su lugar aquí en la tierra. En su nombre significa que yo tengo autoridad en Cristo Jesús. En su nombre significa que yo ocupo el lugar de hijo de Dios sobre la tierra y Él ocupa el lugar allá a la diestra. Juan 14, 12 al 14. ¿Alguien está aprendiendo algo aquí esta mañana? Ok, entonces no es que Dios no le responde, es que tú tal vez no estás en la dinámica adecuada de tu corazón para alinearte a las respuestas de Dios. Juan 14, 12. De cierto les digo, el que en mí cree las obras que yo hago. ¿Para qué es la oración? Para hacer las obras de Dios. ¿Para qué es la oración? Para hacer las obras de Dios. O sea, orar es la manera de prepararse para obrar. El problema es la gente quiere orar, pero no quiere obrar. Orar no es para que Dios obre. Orar es para que yo obre. Pero no obro sin su poder. O sea que cuando yo obro, después de haber orado, Dios extiende su mano para darme fuerzas, poder y capacidad de lograrlo. Por eso cuando dice será hecho, no es que yo me siento a ver qué Dios hace. Será hecho significa que yo salgo a hacer lo que me corresponde porque conozco la voluntad de Dios y el poder de Dios me va a respaldar. Aló. Señor, dame trabajo y me quedo en la casa viendo Netflix. Amigo, usted nunca conseguirá trabajo. Si usted oró por un trabajo, salga con gratitud, con fe, con confianza. Dile, Señor, dirígeme a dónde. ¿Dónde está ese lugar? Lo que tú ya oraste ya está listo y preparado. Tienes que ir a encontrarlo. Tienes que ir a moverte allá. ¿Aló? Señor, dame un novio. Me lo paso metido en la casa enranchada, pues. Así es difícil conseguir novia.
¿Ok? ¿Cómo? ¿A dónde puede ir? ¿A mi casa? Señor, dame un novio cristiano, no viene a la iglesia. Bueno. Ahora, ojo, Él también hará las obras que yo hago. Fíjese, Él también ¿qué? Hará las obras. Ok, entonces orar es para poder hacer las cosas que Él hizo acá en la tierra. Para poder obrar. Y las hará mayores porque yo voy al Padre. El versículo siguiente dice entonces, y todo lo que pidan al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden alguna cosa en mi nombre, yo lo haré. Aleluya. En su nombre. ¿Cómo es que tenemos poder, respuestas para nuestras oraciones? Orando en su nombre. Ahora, quiero mostrarte ejemplos de cómo vienen recursos cuando tú y yo oramos, cuando tú y yo alabamos, cuando tú y yo declaramos el poder de su nombre. Quiero que entendamos los recursos, cómo aparecen en la palabra de Dios. Y vamos a ver ejemplos de esas tres riquezas que Dios nos da, de esos tres tesoros con el que podemos alcanzar, lograr y desarrollar cualquier cosa en la vida. Quiero que lo veamos rápidamente. El primer ejemplo es Éxodo capítulo 2. Vaya a su Biblia, por favor, versículo 23. Vamos a mirar cómo es claro en la palabra de Dios cómo las cosas suceden. Éxodo capítulo ¿qué? ¿Versículo qué? Bueno, recuerde que estar en un servicio no es venir solo a ser un oyente. Participe, ¿verdad? Aconteció después de muchos años que el rey de Egipto murió. Era un rey que había favorecido a José y a la familia de José. ¿Sí? Conocía a José y conocía el beneficio que José había traído a Egipto. Pero los hijos de Israel gemían a causa de la esclavitud y clamaron a Dios. Fíjese, ¿qué hicieron? Clamaron a Dios. Y el clamor de ellos a causa de su esclavitud subió a Dios. ¿Cuántos saben que lo que tú y yo oramos en esta tierra sube a los cielos? Si ellos orando como esclavos, sus oraciones subieron a Dios, imagínense las oraciones nuestras que son oraciones de hijos. Y tú y yo no oramos desde la tierra, oramos desde lugares celestiales. Estamos unidos a Cristo Jesús. Cuando tú oras en la tierra, Jesús intercede por ti en el cielo. Y el Espíritu Santo conecta el cielo y la tierra. Y todo lo que el Padre le responda al Hijo, el Espíritu Santo lo escucha y va a venir y te lo va a revelar. Te va a traer la respuesta. Porque los cielos están abiertos para ti. No ores para que los cielos se abran. Ora porque los cielos están abiertos. Tienes los cielos abiertos y el Espíritu Santo te va a hablar y te va a mostrar lo que Dios ha respondido para ti. Así que ellos clamaron. Dios oyó, dice el versículo 24. Dios oyó. ¿Alguien cree aquí que Dios oye? Por eso el que se acerca a Dios debe creer que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Siempre que vengas a esta iglesia a cantar, orar, alabar, bendecir, dar gracias a Dios, tienes que saber que Dios escucha, Dios está atento, Dios recibe lo que tú haces acá. Pero cuando lo haces en casa, cuando lo haces en el Transmilenio, cuando lo haces en tu trabajo, cuando lo haces en tu carro, en todo lugar, Dios está atento a tus oraciones. La Biblia dice que Él está atento a los justos. Así que Él no es un Dios distraído. Él no está viendo Instagram mientras tú estás orando. Él no está viendo videos de TikTok mientras tú estás clamando a Él. Él está atento siempre a ti. Aleluya. Las redes sociales de Jesús se llaman la iglesia. Él se lo pasa enganchado siempre con sus hijos y atentos a sus hijos. Ellos clamaron y Dios oyó. Y se acordó de él, pacto. ¿Cuántos saben que Dios tiene un pacto para nuestra bendición y nuestra victoria? Él pactó por ti, Él juró por ti, a tu favor, pero lo hizo a su propio nombre, porque no se puede jurar sino por uno mayor. El capítulo siguiente, yo quiero que veas la respuesta. En un solo capítulo encontramos la respuesta. Capítulo 3, versículo 18. ¿Cómo Dios responde? Yo quiero que tú lo veas claramente aquí. ¿Cómo Dios responde? 3, 18. ¿Qué Dios trae cuando tú oras?
18, ¿qué dice? Ellos, bueno, el Señor llamó a Moisés y le dijo, reúneme al pueblo. Mire qué interesante, reúneme a todo el pueblo. Dios siempre quiere a sus hijos reunidos. No, pero con ese ánimo suyo, Dios mío. Dios siempre quiere a sus hijos reunidos. Llueva, truene o relampaguee. Y aunque haga mucho frío, usted se levanta temprano, se viste pronto y llega temprano al servicio. No sé por qué la gente madruga, aunque llueva y haga frío, la gente no llega tarde al trabajo, ¿sí? La gente se esfuerza y corre. Aunque haga frío, usted debe llegar temprano al servicio. Porque muestra su pasión y su deseo por Dios. Ok. Ellos escucharán tu voz y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le dirás, el Señor, el Dios de los hebreos, ¿qué pasa? Ha venido a nuestro encuentro. Wow. ¿No le parece extraordinario que cuando tú clamas, Él viene y se manifiesta a ti? Él se revela a ti. Él trae su presencia. Entonces, ¿qué es lo primero que Dios trae? Su presencia. ¿Qué es lo que más necesitas en la vida? Su presencia. ¿Cómo puedes ir a enfrentar ese problema sin estar lleno de su presencia? Entonces la gente ora y quiere que el problema se solucione. No, Dios no va a solucionar tu problema. Dios te va a llenar de su presencia. ¿Le quedó claro? La gente ora y quiere que el marido cambie. No. Tú oras y Dios te llena de su presencia. Y cuando tú estás llena de la presencia de Dios, tu marido dice, wow, se está poniendo muy bonita. Porque la presencia de Dios es gracia. Y su gracia cambia la actitud de las personas. Hay personas que no pueden ni sonreír. ¿Cómo Dios va a cambiar tu matrimonio si tú no puedes ni sonreír ni hablarle bien a tu esposo, a tu esposa? Pero la presencia de Dios te llena de gozo y de paz. Entonces vas a poder sonreír, vas a poder tener una actitud diferente. Dile que está a tu lado. La presencia de Dios cambia tu actitud, te capacita para hacer lo bueno, para actuar correctamente. Amén. Señor, cambia a mis hijos. ¿Cómo Dios los va a cambiar si ustedes todo el tiempo no viven sino gritándoles, tratándolos mal y hablando mal de ellos? Entonces la presencia de Dios tiene que venir primero a tu vida y llenarte. La presencia de Dios. Fíjese, Moisés fue lleno primero de la presencia de Dios. Por tanto, nosotros iremos. Mire, ¿cómo respondemos a la presencia de Dios? Iremos camino de 3 días por el desierto. ¿Para qué? Adorar. Para adorar a Dios. La respuesta es que adorar. Versículo 19. Yo sé que el rey de Egipto no los dejará ir sin que una poderosa mano lo obligue. Wow, tremendo. Hay circunstancias en este mundo que solo la poderosa mano de Dios podrá cambiarlas. Entonces primero viene la presencia. Dios primero se encuentra contigo. Cuando Dios se encuentra contigo, Dios te habla, Dios te dirige, Dios te dice cómo enfrentar la situación. Y cuando tú vas y enfrentas la situación, la poderosa mano de Dios es la que va a cambiar esa situación. Cuando tú vayas, la mano de Dios poderosa va a intervenir. Versículo número 20. Yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todas sus maravillas que haré en él. Y después de esto los dejará ir. Pero Dios no se conforma con eso. Ellos clamaron para ser liberados, ¿cierto? Dios vino primero y se encontró con ellos, se reveló a ellos, les habló. Presencia, diga presencia. Luego extendió su mano y manifestó su poder. Pero Dios no se conforma con eso, sino que no solo hizo lo que ellos pidieron, sino que dice el versículo 21, pero yo también le daré a este pueblo gracia en los ojos de los egipcios, de manera que cuando ellos vayan saliendo, no se van a ir con las manos vacías, les entregarán su riqueza. Cuando tú oras, Dios te da gracia para prosperar. Tu jefe te llamará y te dirá, hey, te quiero en este puesto, te quiero aquí en este lugar. Wow, es la gracia de Dios.
Un cliente va a decir, quiero que tú me proveas este producto. Un cliente importante va a venir, va a decir, tengo 2,000 para lograr en esto y quiero que seas tú el que me lo hagas. Gracia. ¿Qué es lo que necesitas? Y la gracia de Dios trae prosperidad. ¿Lo vio claro? Ellos oraron, Dios escuchó, vino a su encuentro y trajo su presencia. Luego ellos vieron su poder y salieron con prosperidad. Siempre que tú ores y te acerques a Dios con fe, 3 cosas tienen que suceder. La primera y la más importante. El problema, Mansur, es que la gente quiere orar, pero no quiere la presencia de Dios. La gente solo quiere ver el milagro. Entonces, sin la primera P, la segunda y la tercera nunca sucederán. Porque tú quieres que las cosas estén bien, pero Dios quiere que tú estés bien. Y para que tú estés bien, no es un milagro lo que te va a hacer estar bien. Porque el milagro te dura un par de días. Y al tercer día va a suceder otra cosa y otra vez vas a estar deprimido. Porque las finanzas van a venir, pero en 3 días te lo vas a gastar mal. Porque no tienes la presencia y no distingues, no disciernes lo correcto de Dios. Y a la siguiente semana vas a otra vez estar endeudado. Entonces, sin la presencia la gente no vive bien. Lo que tú necesitas es la presencia de Dios. Hay riquezas de gloria y la primera riqueza es la presencia de Dios. ¿Alguien celebra a Dios porque tenemos acceso a su presencia? Su presencia te cambia, te prepara, te perfecciona. En segundo libro de Crónicas, capítulo 20, lo hemos predicado en muchas otras oportunidades, pero la Biblia dice así: el Espíritu de Dios vino en medio de la reunión. Entonces recuerde, siempre hay reunión. Estaban reunidos y el Espíritu de Dios vino, la presencia. Y luego dijo, no habrá para que peleen en este caso, porque miren cómo yo les voy a dar victoria. El poder de Dios se manifestó y sus ejércitos enemigos se atacaron unos a otros. Y cuando fueron a mirar lo que había sucedido, llegaron al valle de Beraca, así lo llamaron, porque ahí bendijeron a Dios y encontraron todos los recursos de prosperidad. 3 cosas ocurrieron allí: presencia, poder y prosperidad. Vamos en un ejemplo en el Nuevo Testamento. Ejemplo en el Nuevo Testamento. Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos 2, 42. O sea que si tú y yo persistimos en oración, persistimos en buscar a Dios juntos, tú siempre vamos a tener las riquezas de gloria. Presencia, poder, prosperidad. Hechos capítulo 2, 42 dice, y perseveraban. Hechos 2, 42. Y perseveraban. Fíjese cómo es que ocurren las cosas espirituales: con perseverancia. Dile que está a tu lado, quizás lo que te está faltando es que persistes mucho en el problema, persistes mucho en tu esfuerzo por el trabajo, pero no persistes en tu vida espiritual. Ahora, si tú persistes en tu trabajo, tus resultados serán naturales. Pero si tú persistes en lo espiritual, tus resultados serán sobrenaturales. Ayer atendimos una pareja extraordinario y nos contaron un testimonio. Y yo sé que ellos les pedí que lo contaran, pero me adelanto un poquito aquí. Me dijo, pastor, 3 meses sin ir a mi trabajo porque acaban de tener su hijo. 3 meses y atendiendo solo cosas de manera virtual. Y fui a saludar porque no iba con intenciones de ir a trabajar ya. Solo fui a saludar. Eran casi 3 meses. Y llegué al trabajo y busqué a mi jefe y lo saludé. Y me dijo, te estaba esperando. Si uno llega al trabajo después de 2 meses y pico y el jefe le dice, te estaba esperando, a usted le tiemblan las patas y dice, me van a echar. Pero ¿sabe qué le dijo? Te estaba esperando porque la persona que estaba en este cargo se fue para otro país. Esa persona había aplicado para ese puesto en otro país y lo habían rechazado. Y te estaba esperando porque tú tienes ese cargo. Ni siquiera le dijo, ¿quieres? ¿Puedes? Le dijo, ya tienes ese cargo y necesito que lo tomes ahora. Y me dijo esta persona, se necesitan 20 años de experiencia para ocupar ese lugar. Se necesitan especializaciones y títulos y yo no los tengo. Pero Dios hace lo sobrenatural cuando los hijos de Dios
se mantienen en lo espiritual. ¿Cuántos aquí quieren ver resultados sobrenaturales? Si dice, si quieres ver la montaña ahora moviéndose, tú tienes que hablar con fe. Si quieres ver un pedazo de tierra moviéndose, coge una pala y muévela. Esfuérzate en lo natural. Pero si quieres ver resultados sobrenaturales, tú necesitas una vida más fuerte en la oración. ¿Ok? Mire que dice ahí, perseveraban en comunión. Dile que está a tu lado. Orar en comunión unos con otros. Orar en reconciliación. Orar en amor, en aprecio, en respeto con los demás. Es lo que trae poderosas respuestas. Amén. Y participaban en las oraciones. ¿En qué perseveraban? En las oraciones. Versículo 43. Y sobrevino temor. ¿Qué es lo primero que viene siempre? La presencia de Dios. ¿Qué es lo que produce el temor? La presencia de Dios. ¿Sabe por qué una persona peca? Porque le falta presencia. Ser conscientes de la presencia de Dios hace que yo me aleje del pecado. Entonces, para que tu esposo no peque, el plan no es vigilarle el celular. No es perseguirlo. El plan es que la presencia de Dios esté sobre su vida. Si la presencia de Dios está sobre él, él se guardará porque tiene el temor de Dios. Temor de Dios, ¿verdad? Es esa inclinación que Dios produce en mí para acercarme a Él y alejarme de lo malo. Es el impulso de Dios. Él produce el querer como el hacer de su buena voluntad. El temor de Dios es el deseo de Dios en nosotros para hacer lo bueno y lo correcto. Nos vean o no nos vean, porque hay uno que nos ve siempre, que habita en nosotros y que está con nosotros. ¿Ok? Entonces, mire, vino presencia. ¿Qué fue lo que vino? En iglesias donde no hay presencia, la gente vive en la carne. Pero en una iglesia donde hay presencia, la gente vive guardada para Dios. Hay presencia. Yo recuerdo un joven aquí, vino y dijo, pastor, yo toco en los bares, pero después de estar aquí adorando a Dios y la presencia tan real, siento que yo no debería estar en esos lugares. La presencia misma lo convenció. Pero lo segundo, y muchas maravillas, señales, eran por Dios. ¿Quién hacía los milagros? ¿Dios? Vamos, ¿quién dice ahí que hacían los milagros? No me mire la cara, mire la pantalla y diga quién hacía los milagros. Pero ¿y de quién era el poder? Hechos 1:8, ¿recibiréis? Entonces ¿quién es el que tiene que hacer el milagro? Yo estoy esperando que Dios me haga un milagro. Y Dios dice, yo estoy esperando que usted se pare y empiece a moverse en fe y empiece a extender sus manos y empiece a abrir su boca y empiece a actuar con fe para yo darte poder y que suceda un milagro. Tú necesitas empezar a actuar y hacer algo extraordinario para que el poder de Dios se manifieste por las manos. Alguien extienda sus manos, por favor. Diga conmigo, estas manos son para actuar, obrar, hacer la voluntad de Dios y deben estar llenas de su presencia, llenas de su poder y llenas de la prosperidad, de la capacidad y de los recursos de Dios. Amén. Versículo siguiente. Y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común. Versículo 45. Y vendían sus bienes y los repartían a todos según. Entonces, ¿qué hubo ahí? ¿Se da cuenta? Presencia, poder y dinero siempre están juntos. ¿Lo puede ver o no lo puede ver? Siempre hay presencia, siempre hay poder y siempre hay prosperidad. Las tres cosas Dios siempre quiere hacerlas en tu vida.